Boom. Empezamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast La Mecha. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los casos represivos más candentes y más de actualidad y más graves que han saltado, que han surgido en los últimos tiempos, que es el caso de las 6 de la Suiza. 6 compañeras del sindicato de CNT de Gijón que están pues prácticamente a las puertas de prisión, condenadas a 3 años y medio simplemente por su acción sindical y por su lucha por las condiciones y los derechos laborales, y que, como veremos hoy, puede sentar un peligroso precedente para toda la clase obrera, ¿no? Para hablar de todo esto mejor y conocerlo más a fondo, tenemos a Raquel, compañera de la CNT de aquí de Madrid. Bienvenida, Raquel, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias a vosotros. Y nada, pues si quieres, por ir empezando, si nos puedes contar, sobre todo para aquellos que todavía no conozcan o que no hayan escuchado hablar de este caso o no demasiado, quiénes son las Islas Suiza, qué es lo que ha pasado, a qué se enfrentan y demás. Sí, claro, las 6 de la Suiza, que bueno, el caso se llama La Suiza porque es el nombre de la pastelería donde trabajaba la mujer con la que se inicia en este conflicto, pues se remonta al año 2017, cuando esa trabajadora pues acude al sindicato de CNT de Gijón y relata toda una serie de abusos laborales que viene sufriendo. No le pagaban las horas extras, no le dejaban el descanso suficiente entre turnos, cobraba por debajo del convenio. Y además ella denunció un presunto delito de acoso sexual por parte de su jefe. Entonces, en este momento, pues el sindicato lo que hace es pues, recabar un poco de información sobre el caso, habla con antiguos trabajadores de la pastelería, ve que su versión, digamos, es bastante creíble o verosímil, entonces trata de negociar con este empresario. A todo esto hay que explicar que cuando ella llega al sindicato, viene de una baja de maternidad y de una baja por un embarazo de riesgo. Entonces, lo que ella no quiere es tener que volver a trabajar en este negocio, y lo que quiere es que le paguen el dinero que le deben. Quiere, pues eso, cerrar su relación con este empresario, porque al final tienes que pensar que es una pastelería en la que trabajaban en un espacio reducido muchas horas. Entonces, pues a ella se sentía muy incómoda, ¿no?, de tener que pasar más tiempo ahí, y al final lo que quería es que le pagasen lo que le debían. El sindicato entonces pues trata de negociar con este empresario, lo que pasa es que él no rechaza de plano sentarse a cualquier negociación, y el sindicato pues lo que hace es recurrir a la herramienta legítima de que dispone, como es la acción en la calle, la acción directa, y convoca 2 concentraciones a las puertas de la pastelería. Ante este movimiento, pues el empresario acepta negociar y se mantiene una breve negociación con él, que igualmente pues no llega a ningún sitio. Y a partir de ahí pues se inicia una campaña de represión contra el sindicato, contra las personas que apoyan a la trabajadora y contra, digamos, cualquier persona que intermedió en esta negociación. 2 compañeras fueron detenidas a las puertas de su casa por la policía, pasaron un día en la comisaría, y esto lo que hizo fue acrecentar al final el apoyo a la causa de la sociedad de Gijón, y las siguientes concentraciones pues empezaron a tener cada vez más gente. Si la primera vez había 12 o 15 personas, a partir de aquí pues se empieza a movilizar 40, 50 o 60 personas, y pues el caso empieza a tomar un poco más de fuerza en la calle y recibe pues el apoyo de muchísima gente, de otros colectivos en lucha, de las vecinas de la propia zona que bajan, ¿no?, a apoyarla. Y bueno, se vive pues un momento muy bonito de solidaridad de clase. A esta trabajadora se la arropa como mejor se puede. Y bueno, la pastelería llega a un punto que cierra sus puertas, y el conflicto, digamos, entra en una fase exclusivamente judicial. Al final, el empresario, su respuesta ante esta solidaridad es interponer decenas de denuncias contra la trabajadora y contra los sindicalistas y los manifestantes que participan en estas acciones. Llega a interponer pues hasta 30 denuncias por todo tipo de cuestiones, tanto él como su entorno. Por ejemplo, denuncia a CNT por asociación ilícita, denuncia a su secretario general, a gente que simplemente portaba un megáfono en una manifestación, también recibieron denuncias.
Y al final, dentro de todas estas denuncias que van siendo archivadas una tras otra por los tribunales de Asturias, pues llega una denuncia que es por injurias y por calumnias originalmente, y que en el transcurso de la causa el juez entiende que hay que imputar a las personas por obstrucción a la justicia y coacciones graves, que es finalmente la sentencia que en un primer momento condena a 8 personas a 1 año y medio por obstrucción a la justicia y 2 años por coacciones graves. Esta sentencia se recurre en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, absuelven a 2 personas, a las 2 personas que no tenían ninguna relación con el sindicato, pero mantiene la pena a las otras 6, y los siguientes tribunales, como ha sido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que también se ha recurrido a ellos, también han mantenido la pena exactamente igual. Y bueno, el caso es este, al final de lo que estamos hablando es que de una trabajadora que sufría violencia en su forma de trabajo y otras 5 compañeras que la apoyaron en la lucha, digamos, por sus derechos y por su dignidad, pues hoy se encuentran condenadas a 3 años y medio de cárcel en una sentencia que ya es firme y que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional han paralizado ni han rebajado. Justo, uno de los detalles que queríamos mencionar y que más llama la atención es que precisamente ya es un hecho, ya es una condena, se crea una jurisprudencia y eso tiene unas consecuencias para todos los que a partir de ahora queramos exigir o mejorar nuestras condiciones laborales. Entonces, si nos puedes desarrollar también un poquito más, pues, ¿qué implican estos precedentes? ¿Qué implica esta condena? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Claro, sí, eso realmente es lo peligroso de esta sentencia, porque también son importantes, evidentemente, las compañeras de Gijón, pero no son solo ellas las afectadas con esta sentencia, porque estamos hablando que nosotras como sindicato, lo que se ha condenado aquí es nuestra forma de defender los derechos de la clase trabajadora. Estamos hablando de una sentencia que entiende que coacciones graves son 13 o 14 concentraciones a las puertas de una pastelería. Concentraciones todas que han sido comunicadas a la delegación de gobierno, que no han tenido ningún incidente, que no han registrado nada de violencia. Es decir, una lucha que se ha llevado por los cauces que nos permite la legislación y que hemos venido desarrollando de la misma manera en las últimas décadas, pues de repente llega esta sentencia y nos dice que hacer eso constituye un delito de coacciones graves y que las personas que lo hagan pueden ser condenadas a 2 años de prisión. Entonces, ya no son solo los sindicatos combativos, como puede ser CNT, sino cualquier colectivo que quiera desarrollar una lucha sostenida en el tiempo, cualquier conflicto que pueda tener, al final se expone a que ellos mismos también sean imputados por este delito, porque al final, al haber llegado la causa hasta el Tribunal Supremo y ser firme, digamos, pues nos exponemos toda la clase trabajadora a que en cualquier momento, si desarrollamos una lucha, podamos ser condenados o acusados de coacciones graves, a pesar, insisto, que es lo más fuerte, de haber utilizado los cauces que te marca la ley, de haber sido concentraciones totalmente pacíficas, sin incidentes y tal y como se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país. Vale. Además del delito de coacciones graves, también se crea un precedente por el delito de obstrucción a la justicia. En este caso, ¿a qué achaca la sentencia esa obstrucción a la justicia? Bueno, la obstrucción a la justicia, claro, como os he comentado, que el empresario interpuso decenas de demandas contra el sindicato también demandó, la trabajadora también demandó al empresario. Entonces, en un momento en el que hay un cruce de demandas tan elevado y se quiere llegar a una solución, porque al final el sindicato lo que quiere es una solución para la trabajadora, es que se cumplan sus derechos, es que cobre lo que se le debe y darle una salida digna de este puesto de trabajo. Entonces, en esa negociación y con la intención de solucionar el conflicto, lo que se propone es que las partes, que cada uno de los lados, digamos, de la negociación, se aparte de la vía penal de las acciones judiciales que estaba desarrollando, que no significa quitar la demanda, sino apartarte de la vía penal. Entonces, esto, el proponer esta medida es lo que se entiende que es obstrucción a la justicia.
cuando es una práctica que en una negociación sindical pues es de lo más habitual, y cualquier sindicalista que haya participado en una negociación de este tipo, ¿no?, con tantas demandas de por medio, sabe que es algo que es habitual, ¿no?, y que no es nada sospechoso. De hecho, tú no vas a ir a un bufete, a un abogado a proponerle algo ilegal, no exponiéndote de esa forma. Es decir, que no hay ninguna intención, que no existe esa intención que se está achacando. Vale, bueno, una vez que más o menos ya quedó claro el caso y el peligroso precedente que sienta para todos y para todas, queríamos preguntarte también, porque este caso has dicho que empieza en 2017, poco después, en 2018, llega a la Moncloa el supuestamente gobierno más progresista que hemos tenido en toda la historia, según dicen ellos, un gobierno pues, de 2018 a 2023 formado por PSOE y Podemos, hoy en día PSOE y Sumar, que se les llena la boca diciendo que defienden a la clase trabajadora, a la clase obrera, a los sectores populares y demás. Queríamos preguntaros por qué postura, si habéis recibido algún tipo de apoyo o qué actitud habéis recibido de parte del gobierno, si efectivamente, tal y como dicen, os han echado una mano, han defendido en este caso a las compañeras de Gijón, o si por el contrario se han puesto de lado, se han puesto de perfil y han dejado que todo esto suceda sin más. Palabras sí han tenido. Sé que algunos partidos como Podemos se han reunido, de hecho, con algunas de las condenadas, han tenido reuniones en el Congreso y sí que han hecho algunas declaraciones públicas apoyando a las trabajadoras, pero más allá de eso no se ha hecho nada. También en algún momento escuché que se había propuesto reformar el delito de coacciones graves precisamente para que los jueces no lo puedan utilizar en contra de las trabajadoras, pero sin embargo pues se queda ahí, ¿no?, en una mera declaración de intenciones, en un comunicado, en unas palabras delante de los medios de comunicación que realmente no se traduce en nada más. Sobre esto en algunos sitios he coincidido, ¿no?, con otros represaliados del sistema, ¿no?, como pueden ser los 6 de Zaragoza. Y precisamente al final ellos dicen lo mismo, ¿no?, que aparte de palabras, que no se traduce en hechos, que no se ha puesto como una línea roja, ¿no?, el apoyar estas causas, ni se ha llevado a una negociación. Entonces, por lo menos por lo que hasta donde yo sé, aparte de hacer declaraciones públicas de apoyo, no se ha llegado a nada más. Y por parte de otras organizaciones o de otros sindicatos, ¿sí que habéis tenido otro tipo de respuesta, algún tipo de apoyo? ¿Ha sido un momento o un hecho para que se puedan unir fuerzas? Sí, de hecho, esa es la única lectura positiva que se puede hacer de este caso, es el apoyo que ha recibido por parte de organizaciones de muchas ideologías distintas, ¿no?, organizaciones que nunca se habían juntado antes, o por lo menos no en la historia reciente, se han juntado detrás de las 6 de la Suiza para apoyarlas. Nosotras, como CNT, se organizó una rueda de prensa después de la sentencia del Tribunal Supremo, y en una misma mesa, en una rueda de prensa, pues estaba Comisiones Obreras, UGT, CGT, Solidaridad Obrera, el SAT, COBAS, pues os podéis imaginar la foto, ¿no?, sindicatos que nunca han compartido un espacio y que en este caso sí que han visto la importancia de esta sentencia, la trascendencia que tiene para todas, y han querido mostrar su apoyo, especialmente en Gijón, porque al final es allí donde sucede el caso. Allí han participado más activamente en distintas manifestaciones. Ha habido manifestaciones en las que ha participado muchísima militancia de estas otras organizaciones que han llevado sus banderas. Y bueno, la verdad es que si hay una lectura positiva que hacer de todo esto, es el apoyo de muchísimas organizaciones que hemos recibido en este caso. Qué bueno, qué bien escuchar por lo menos la parte, Sí. el análisis que podemos hacer positivo. Sí. Pues Raquel, no sé si hay alguna otra cosa que quieras contar, algún detalle, algún llamamiento que quieras hacer desde el podcast. No, bueno, solo decir, ¿no?, como enmarcar todo esto en que esto no viene de la nada, o sea, que esto no es algo de ahora ni de ayer, sino que esto es como una escalada represiva que toda la clase trabajadora estamos sufriendo
y a nivel sindical ya lo llevamos viendo mucho tiempo, cómo cada vez es más difícil hacer sindicalismo, cómo los delegados sindicales son despedidos, cómo al final en las pequeñas y medianas empresas o en los negocios pequeños, como era la trabajadora de la Suiza, es muy difícil al final defenderte de los abusos de un empresario y cómo todo esto cada vez se va retorciendo más y siempre en nuestra contra. Entonces, nada, solo pues hacer un llamamiento a la organización y a seguir ahí, sobre todo para combatir todo esto y para que no nos quiten todo lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo durante las últimas décadas. Pues la verdad es que sí, o sea, no podemos añadir, poco más podemos añadir. Muchísimas gracias de nuevo, Raquel, por estar con nosotros hoy. Y bueno, seguiremos al tanto. Animamos a quien no conociera el caso a echarle un ojo a las redes sociales del sindicato o de los múltiples colectivos que estamos apoyando la causa y demás, y a estar atentos también para convocatorias, porque desde aquí, desde Madrid, se está trabajando en una movilización para febrero de apoyo a las compañeras. Si se diera el caso de que entraran antes en prisión, posiblemente saldríamos de urgencia antes, esperemos que no tener que hacerlo, y a estar vigilantes y a precisamente a fortalecer esa, como precisamente eso, si al final queda patente que el Estado no hace más que reprimirnos y castigarnos y aislarnos, pues lo que nos queda es esa autoorganización popular y de clase para plantar cara. Muchísimas gracias y bueno, nos seguimos viendo en las calles. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues después de haber estado con Raquel y que nos haya contado la visión del caso desde el movimiento antirrepresivo de Madrid, la lectura que hacemos es que, además de todo lo que ha comentado ella, hay otros 3 detalles que llaman bastante la atención, ¿no? Uno de ellos sería pues, el abogado del empresario que ha conseguido esta condena, que es Javier Gómez Bermúdez, y otro sería el juez que la firma, Lino Rubio Mayo. Ambas figuras tienen un histórico y un pasado que, cuanto menos, nos parece interesante comentar. Por un lado, Gómez Bermúdez ha sido juez del 11M, ha sido presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, ha sido condecorado por el Ministerio del Interior con Rubalcaba al frente, ha sido letrado de altos funcionarios de la dictadura guineana y además ha sido representante de imputados en el caso Villarejo, pero saca tiempo para representar a lo que, en palabras del propio empresario asturiano, es una pequeña pastelería, ¿no? Entonces es un detalle que nos llama la atención. Y por otro, como comentábamos, el juez que ha firmado la condena, que es Lino Rubio Mayo, que tiene un histórico y es conocido en Gijón por ser uno de los jueces que precisamente va a atacar a cualquier tipo de intento o de lucha de la clase obrera. Es además el mismo que condenó a Cándido y a Morala, que son iconos de la lucha laboral en la región. Bueno, pues en 2007 fueron condenados por destrozar una cámara de vigilancia durante las protestas por el cierre del astillero naval de Gijón, que tuvieron lugar en 2005, y fueron condenados a más de 3 años de cárcel. Se produjo una movilización muy, muy grande en el momento, y unas semanas después de su entrada a prisión les concedieron el 3er grado y un par de años después un indulto que nunca habían solicitado. Gracias a la presión popular. Yo, cualquiera que últimamente lo digo mucho, así que lo digo aquí para que quede grabado, así no tengo que repetirlo más. Hay un documental en YouTube brutal sobre este caso que se llama Astillero, o Astilleros, no recuerdo, creo que es Astillero singular, de 1 hora y poco. Que cualquiera que tenga un ratito estas navidades para verlo se lo recomiendo, sobre el conflicto, sobre cómo plantaron lucha precisamente Cándido y Morala al margen de los sindicatos mayoritarios, cómo se tenían que partir la cara en las asambleas de trabajadores con los vendeobreros de comisiones UGT para impulsar el conflicto hacia adelante y que no claudicaran, y cuenta, bueno, todo el conflicto laboral, toda la represión que sufrieron y cómo la movilización popular les sacó de la cárcel. Es que está bastante bien. Nos lo apuntamos. También otro detalle que ha comentado Raquel, pero que quizás puede pasar un poco por alto, es que se les acusa de 2 delitos diferentes,
pero se han sumado las condenas de ambos delitos precisamente para garantizar su entrada en prisión, ¿vale? Uno de ellos es el de coacciones graves y el otro es el de obstrucción a la justicia, como ha comentado. Sí, creo que el de coacciones es el de 2 años y el de obstrucción a la justicia es 1 año y medio, que en sí lo que dices tú, que no deberían entrar en la cárcel, pero hacen la triquiñuela para meterles en Chirona. Sí, y podríamos pensar, bueno, pues se trata de un caso aislado o se trata de pues unas compañeras que han tenido simplemente mala suerte, vamos a decir, se han encontrado con este juez, con este abogado y ha terminado con este fatídico desenlace, pero no es así. Venimos de un historial represivo en el que cualquier intento de transformar la sociedad pues se reprime a golpe de jurisprudencia. Sí, desde luego, como no nos cansamos de decir y de repetir, la represión contra quienes luchan por nuestros derechos y libertades es una constante en este país desde hace pues ya más de 80 años, pero es que no es que sea una cosa del pasado de décadas lejanas, es que recientemente nos estamos encontrando de nuevo con un aluvión de casos que no dejan lugar a dudas. Tenemos a los 6 de Zaragoza que están ya en prisión cumpliendo condena por manifestarse contra Vox, por ejemplo. Tenemos a los 8 de CaixaBank, que van a ser juzgados el próximo febrero por hacer una protesta en una sucursal bancaria en Guadalajara para intentar impedir un desahucio de una familia. Tenemos a Futuro Vegetal, por ejemplo, que también ha estado aquí en el podcast y que se les acusa de organización criminal, que son hasta 11 años de cárcel, pues básicamente por tirar pintura a los barcos de los ricos. Básicamente. Sí. También a Rodea al Congreso, que está ocurriendo también ahora. A los que les acaban de juzgar, ¿no? Creo, sí. A los sindicalistas de ALSA. También de Asturias, que también les van a juzgar creo que dentro de los próximos meses y también les piden penas de prisión por su labor sindical. Y bueno, y decir que tenemos aquí en el Estado español, tenemos al sindicato, tenemos el honor, quizás, de tener al sindicato más represaliado de toda Europa, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que tiene nada menos que 500 afiliados procesados, lo cual, como decimos, es un récord de represión sindical en todo el continente. Sí, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado ya al Estado español por este tipo de condenas, pues como por ejemplo la condena a Pablo Fragoso, que en 2014 instó a quemar la puta bandera de España durante una manifestación ante el Arsenal Militar de Ferrol en el transcurso de una protesta de empleados de la limpieza de instalaciones militares porque no les estaban pagando sus salarios. Lo de la puta bandera de España... Son palabras, exacto, o sea, entre comillas, ¿vale? Esas son... Que hacemos nuestras sin ningún tipo de problema ni También. Conflicto. Pero... Y instamos a quemarla o hacer lo que quiera hacer cada uno con ella también. Pues en este caso no se llegó a quemar, pero... Vaya. Pero aún así, simplemente por decir vamos a quemar la puta bandera de España, fue objeto de una multa de 1.260 euros y bueno, pues el caso llegó al Tribunal Constitucional y con el precedente de que 2 años antes ya el Tribunal de Estrasburgo había condenado a España para revocar este tipo de sentencias. Por lo de unos catalanes que habían quemado la bandera o algo así, ¿era? Sí, por 2 jóvenes independentistas que habían sido condenados por quemar la fotografía, en este caso, del rey Juan Carlos. Bueno, es que claro, una cosa es la fotografía del rey Juan Carlos, otra cosa es la puta bandera de España. Justo. Pues tuvo que venir a Estrasburgo a decirnos ¿Otra vez? Otra vez, que ese acto hay que enmarcarlo dentro de la libertad de expresión y en la crítica política. Es decir, chicos, no os paséis. Básicamente, ¿no? Como hay que disimular un poquito más. Esto, al fin y al cabo, Estrasburgo también ha condenado, creo que ya son 11 o 12 veces. Yo voy a decir 11 por no meterme a la pata, pero como mínimo 11 veces al Estado español por no investigar las torturas. Y aún así, pues aquí se sigue torturando impunemente y no pasa nada porque al fin y al cabo Estrasburgo te llama atención, pero tampoco pasa nada si no le haces caso. Al fin y al cabo, que para eso están, ¿no? Y al final hacen lo que les da la gana y... Yo creo que también la lectura que hay que sacar de esto, bueno, a mí hay una cosa que sí que me ha llamado la atención de lo que ha contado Raquel del caso, y es que todo este conflicto ni siquiera viene por una cuestión de no estaban pidiendo un aumento de salario o una mejora de las condiciones ni ninguna cosa así. Lo que estaban pidiendo era que le pagasen lo que le debían a esta mujer
porque lo que quería era irse de la empresa, pero sin que le tomaran el pelo literalmente, dejar de sufrir acoso, que además lo ha dicho que empezó por un tema de acoso sexual y de un puteo sistemático incluso estando ella embarazada, y que por pedir que le pagaran lo que le debían, básicamente, y que cumplieran con el convenio, se ha encontrado esta mujer a las puertas de prisión, ¿no? No solamente ellos, sino que además todas estas acciones sindicales, lo que viene denunciando la compañera, ¿no? Por hacer unas concentraciones legales, repartir unos panfletos y demás, o por intentar mediar en un conflicto laboral, es decir, que en este caso han seguido todos los cauces marcados por la ley, por una legislación que ya es bastante asfixiante, que ya es bastante poco garantista, que ya se esfuerza bastante en reprimirnos y no dejarnos ni un solo derecho, pero es que incluso siguiendo sus cauces y siguiendo las vías legales, te ves en las puertas de la prisión, lo cual nos llega a pensar que a lo mejor el error es seguir los cauces legales, que hoy por hoy, cuando queramos luchar por nuestras condiciones de vida, por nuestros derechos, y en particular cuando queramos luchar por nuestras condiciones de trabajo, y cuando nos queramos organizar y plantear una huelga o un conflicto en nuestras empresas y demás, que desgraciadamente tenemos que empezar a plantearnos que las vías legales para plantear los conflictos obreros a lo mejor son estériles, están agotadas y nos van a conducir directamente a la prisión, y que a lo mejor lo que tenemos que hacer la clase trabajadora, lo que tenemos que hacer los currelas, los obreros, es empezar a probar o intentar otras formas de organización y de lucha que a lo mejor no se ciñan estrictamente a los cauces legales, volver a las asambleas de trabajadores, volver a los representantes elegidos democráticamente, volver a los sabotajes, a las huelgas, y como decimos siempre, los derechos no se mendigan, los derechos se ejercen, y el derecho de huelga se conquista haciendo huelga, y el derecho de organización se conquista organizándonos. Porque la verdad es que precisamente es eso, que la lección que sacamos de todo esto es eso, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que el precedente que sienta. Y en el momento en el que estamos. O sea, el precedente llama la atención y hay que tenerlo muy claro, que es por el momento socioeconómico en el que nos encontramos, que va a dar lugar a que cada vez más veces necesitemos reclamar y mejorar nuestras condiciones laborales, de vivienda, de absolutamente todo, de expresión, y precisamente por eso se están creando estos precedentes para que, como vienen mal dadas, cuando queramos reivindicarlo, nos puedan condenar al golpe de jurisprudencia. Justo, ellos se están preparando para lo que viene. Ellos saben que, además, hoy es la hostia, ¿no? En plan, que estamos ahora ya acabando el año y salen un montón de noticias, de balances y de resúmenes y de tal. Yo escuchaba en la radio que la OCDE, o no sé qué periódico, no sé qué, han dicho que España es la economía que más crece de la OCDE, que mejor estamos, que tal, que es como, yo no sé de qué país están hablando, la verdad, porque obviamente cualquiera que... Yo supongo, o sea, a mí no me ha pasado. Dicen que... Supongo que es otra España, no en la que vivo yo, porque desde luego yo sigo estando igual de puteado, con unos alquileres disparados, con unos precios disparados, con unos sueldos estancados. Y bueno, y nada más que ver que tenemos más de 3 millones de trabajadores pobres en este país. Es decir, hoy por hoy, tener un trabajo, un empleo, no es una garantía de nada. Tú puedes tener tu contrato y trabajar tus 40 horas y aún así ser pobre. Entonces, obviamente lo que viene es que esto va, antes o después, vamos a estallar. Y quieren tener todo preparado, todo atado y bien atado, para poder reprimirnos cuando eso suceda. Y no podemos olvidar, pues como hemos comentado antes, el ejemplo de Cándido y de Morala, que precisamente luchando, no aceptando ningún tipo de pacto, no aceptando ningún tipo de agachar la cabeza, sino todo lo contrario, continuando con su lucha, continuando con sus reivindicaciones, consiguieron pues aplacar al Estado, consiguieron un indulto que ni siquiera habían solicitado y consiguieron que se les concediera la libertad, que era lo justo, lo que correspondía. Claro, pues al fin y al cabo nos deja ese otro precedente que hemos visto hoy, la lección de que lo único que nos queda es la lucha consecuente, ¿no? Lo que decía antes también la compañera Raquel, que ha dicho lo de, bueno, en el gobierno muchas buenas palabras, muchas buenas intenciones, muchas declaraciones, pero luego nada, que a mí me recordaba un poco a lo que están haciendo con la famosa ley Mordaza, que llevan 6 años diciendo que la van a derogar y nada de nada, pues al final lo que nos queda es las lecciones esas, como lo único que nos queda para conquistar nuestros derechos, en este caso para
Porque al final no es una cuestión de la libertad de la Suiza, de las 6 compañeras, es la libertad de todos lo que está en juego. Es que si se materializa este ataque, si entran en prisión, somos toda la clase obrera la que estamos perdiendo derechos y las que estamos, pues, se nos está poniendo en la diana. Por eso es importante, como decía, unirnos, no esperar nada del gobierno ni del Estado, unirnos y salir a las calles de manera firme y solidaria, que es la única forma que tenemos de ganar y de arrancarle cosas. Efectivamente, el mensaje que nos están mandando es muy claro. Si haces ruido, si luchas, el siguiente eres tú. Y un detalle que también nos gustaría comentar es que el lema que se está utilizando ahora mucho durante toda la campaña es hacer sindicalismo no es delito. Vimos también con el caso de los 6 de Zaragoza, manifestarse ante la extrema derecha no es un delito, pero el problema es que sí que lo es, ya es una realidad, sí que es un delito. Y precisamente por eso es por lo que tenemos que luchar, para que ese delito que ellos han considerado, que en este caso supone una condena de 3 años y medio, tengan que dar un paso atrás y decir, pues mira, no, nos hemos equivocado. Justo. Y ligado a todo ello, recordar que lo que hemos dicho antes, que se está trabajando desde aquí, desde Madrid, en una movilización de apoyo con las compañeras para principios de febrero, precisamente para hacer toda la presión posible y tratar de evitar su ingreso en prisión. Así que recordarlo y animaros de nuevo a estar bien atentos y atentas a nuestras redes y demás, porque ahí lo iremos anunciando. También vamos a hacer durante todo enero, unos cuantos actos para ir informando y dando a conocer el caso. Y yo creo que por hoy ¿nos dejamos algo? Yo creo que no. Nos gustaría terminar con un mensaje de ánimo, porque bueno, sabemos que el precio que nos van a hacer pagar por transformar o intentar transformar la sociedad es muy alto, pero el precio que va a pagar el pueblo por no protestar y por no defender sus derechos es más alto aún. Es nuestro mensaje navideño. Supongo que sí. Sí, totalmente, justo. Pues nada, despedirnos aquí. Este ha sido el último episodio de 2024. Os esperamos a la vuelta con, desgraciadamente, más casos y más represión, sí, pero también con mucha más lucha. Y justo como pues lo que acabas de decir, eso, que es que si no luchamos va a ser peor. Así que nada, como siempre, acabar recordándoos nuestras redes sociales: Movimiento Antirrepresivo de Madrid o Antirrepre Madrid, en Twitter, Instagram, Facebook y Telegram y WhatsApp. ¿Y TikTok? Bueno, pero lo tenemos abandonado, no hace falta sacar eso del pozo en el que esté. Y nada, nos vemos en las calles y asambleas y el año que viene ya. Sí.